Bueno, Levítico es un libro que se escribió para enseñar principalmente a los levitas o por medio de los levitas al pueblo de Israel de cómo vivir en comunión con un Dios santo. Recuerde que en Éxodo salieron de Egipto. El Éxodo es la salida de Egipto. Fueron redimidos, libertados de la esclavitud de Egipto, que habían estado ahí por 400 años. Egipto es un tipo del mundo. La esclavitud en Egipto es un tipo de la esclavitud al pecado. Y cómo Dios lo sacó de ahí con ese cordero inmolado en la Pascua, la primera Pascua, que también simbolizaba o apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Salieron con mano poderosa y empezaron su camino en el desierto rumbo a la tierra prometida. En Éxodo también vemos a Dios darles los mandamientos, la ley, y entonces llegamos a Levítico, y Levítico entra en detalles de cómo debía de presentarse ofrendas de expiación, ofrendas de paz, cómo debía ser la adoración en el tabernáculo. Ya habían erigido el tabernáculo, entonces se están dando instrucciones para enseñarle a ese pueblo. Recuerde que Dios quería que el tabernáculo estuviera en el centro del campamento y que todas las tiendas de las 12 tribus de Israel estuvieran alrededor del tabernáculo. Dios morando o habitando entre ellos, en medio de ellos, y tenían que aprender cómo vivir en comunión con un Dios santo. Israel tenía que aprender a ser un pueblo santificado o apartado para poder vivir en comunión con Dios y poder tener la bendición de Dios. Y aunque las leyes y mandamientos tocante a ofrendas y sacrificios para expiación no aplican al cristiano hoy en día, porque ya Jesucristo, el Cordero de Dios, nuestro Salvador, ya fue la ofrenda por nuestra redención, por nuestro pecado, amén. Y ahora mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora Dios mora en nosotros, no nada más está con nosotros, está en nosotros. Somos pueblo de Dios. Los que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Somos los que antes éramos extranjeros y advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces, las leyes y muchas de las particularidades de la forma de las ofrendas en el tabernáculo y para qué diferentes causas y motivos debían ofrecerse no aplican necesariamente ya a nosotros el día de hoy, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Sin embargo, oiga bien, Levítico más que nada nos enseña al cristiano el carácter y la santidad de Dios. Y déjenme recordar, hermanos, que Dios no cambia. Amén. Y eso lo vemos en los primeros 2 versículos que leímos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y eso me recuerda a lo que dice Primera de Pedro 1:14 en adelante. Vaya ahí conmigo, por favor. Primera de Pedro 1:14. Búsquelo. No oigo las Biblias moviéndose. Para eso venimos, para estudiar la Biblia. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Casi las mismas palabras, ¿verdad?, que le dijo Dios a Israel, nos las dice a nosotros los cristianos. Acá ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque así como Dios era santo, sigue siendo santo. Así como Dios esperaba que el pueblo de Israel viviera una vida santa, espera que su pueblo ahora, los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, también vivamos vidas santas. Entonces hay algunos que luego dicen: no, eso es la ley y no aplica para el cristiano. Muchas cosas, detalles de la práctica y las leyes ceremoniales no aplicarán al cristiano, pero el principio, las verdades, quién Dios es, claro que aplica para el cristiano.
Debemos tomarlo en cuenta y es para nosotros también. Entonces ojalá, si usted está leyendo la Biblia, que usted no se aburra en Levítico, que usted no se brinque esos capítulos porque dice, eso no aplica para mí. Claro, si usted lee con atención y le pide al Señor que le hable, que le enseñe algo, va a ver que no es nada aburrido, es muy interesante y aplica a la vida cristiana el día de hoy. Amén. Lo que le era agradable a Dios en el Antiguo Testamento le sigue agradando el día de hoy. Y lo que era desagradable a Dios en el Antiguo Testamento, le sigue siendo desagradable el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Amén. Se sorprenderá cuánto cristiano hoy en día acusa de legalismo, dicen, a iglesias como la nuestra, que predicamos la Biblia y predicamos que el cristiano debe de vivir una vida santa, apartada, consagrada. Y dicen, esos son legalistas, y no entienden ni siquiera el significado de lo que es el legalismo. No estamos confiando en la ley, no creemos en observar los mandamientos para alcanzar el favor de Dios, ni mucho menos para ser salvos. Ya somos aceptos en el amado. Ya fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y como dije, somos el templo del Espíritu Santo y somos el pueblo de Dios. Y Él habita en nosotros. No por nuestros méritos, sino por la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero eso no quiere decir que vamos a ignorar la ley y decir no es para nosotros. No, hay mucho que aprender ahí. Y que debe de dirigir, guiar nuestra manera de vivir el día de hoy. Amén. Bueno. Y si alguien debería querer vivir agradando a Dios, somos nosotros los cristianos. ¿Sí o no? Y si debería de haber alguien que quiere estar en comunión con Dios, somos nosotros los cristianos. Deberíamos de. Debería de importarnos estos principios que Moisés enseñó al pueblo de Israel para que aprendieran a tener comunión con Dios. Debería interesarnos porque Dios no cambia. Y aunque no nos cuesta a nosotros lo que le costaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todos los mandamientos tenían que cumplir para ser aceptos delante de Dios. Nosotros ya Cristo nos hizo aceptos en Él. No nos cuesta el esfuerzo y el trabajo, pero no deberíamos de ser casuales ni tomar ligeramente la palabra de Dios. Es decir, al cabo, como muchos cristianos hoy en día, al cabo que estamos bajo la gracia, como una excusa para vivir como se te da la gana. No, porque Dios no cambia. El Dios de Israel es nuestro Dios y Dios no cambia. Amén. Primera de Juan 1:5. Ya conocemos estos versículos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice ahí? Mentimos y no practicamos la verdad. No seas mentiroso, dice Dios. Si tú dices que tienes comunión con Dios pero andas en tinieblas, eres mentiroso. No practicas la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí hay otra enseñanza ahí, ¿verdad?, en medio de esto, de que cuando estamos en comunión con Dios, vamos a estar en comunión con los otros hermanos en Cristo. Y podemos de la misma manera deducir que cuando alguien no está en comunión con sus hermanos en Cristo, lo más seguro es porque no anda en comunión con Dios tampoco. Amén. Cuando un cristiano anda ahí con un rencor, un resentimiento y no quiere perdonar a un hermano o pedirle perdón, créame que tampoco lo ha hecho con Dios. Porque Dios lo dice. Cuando andamos en luz, cuando andamos en comunión con Dios, también vamos a andar en comunión unos con otros. Amén. Bueno, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué necesita el cristiano confesar pecados continuamente? ¿Porque es salvo continuamente? ¿Porque necesita el perdón de Dios para salvación continuamente? No, ya hemos sido redimidos. Ya somos pueblo de Dios, ya somos hijos de Dios. Y una vez hijo, para siempre hijos de Dios. Pero necesitamos ponernos a cuentas con Dios y confesar nuestros pecados diariamente. ¿Sabe por qué? Porque perdemos la comunión con Dios por nuestro pecado. Y la comunión, repito, la comunión con Dios debería ser importante para el cristiano, porque cuando estamos en comunión con Dios tenemos las oraciones contestadas, las bendiciones de Dios, la dirección de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios. Cuando estamos fuera de comunión con Dios, Dios no puede bendecir, no puede oír nuestras oraciones, mucho menos contestarlas. Amén. Otra manera de llamarlo es estar en la voluntad de Dios. Un cristiano que no está en comunión con Dios está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, para nosotros debería ser importante mantener esa comunión con el Señor. Y no podemos tener comunión con Dios si estamos en pecado y no confesamos nuestro pecado. Por eso cada día de nuestras vidas deberíamos de ponernos a cuentas con el Señor. Cada día pecamos, cada día deberíamos ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón, confesar nuestros pecados y pedirle perdón para que Él nos perdone y nos limpie para renovar esa comunión. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se imagina? Dice, cuando tú no reconoces que tienes pecado y no haces nada al respecto, estás diciendo que Dios es un mentiroso, que tú estás bien así. A esas alturas llega el cristiano con sus acciones, con su actitud, decir que Dios es un mentiroso. Cuando decimos, no, yo estoy bien así, no tengo que arreglar nada. Todos los días necesitamos confesar nuestros pecados. Hoy, el día de hoy, usted necesita ponerse a cuentas con Dios y confesar sus pecados y pedirle perdón a Dios. Porque téngalo por seguro, el día de hoy usted y yo pecamos. Y cuando pecamos, el pecado no nos quita la salvación, no perdemos la salvación, pero sí perdemos la comunión. Y perdemos muchas bendiciones que vienen con la comunión con Dios. Bueno, hay versículos en este capítulo 19 de Levítico y en todo Levítico, pero me concentré en el capítulo 19. Hay versículos en este capítulo que son ordenanzas o leyes que pudieran llamarse morales, leyes morales que distinguirían, que eran para distinguir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como pueblo de Dios. Y yo creo que hasta el día de hoy, si nosotros nos mantenemos viviendo, cuidando esas cosas, nos distinguen a nosotros también como pueblo de Dios. El cristiano debería vivir diferente a como el mundo vive. El pueblo de Dios debería vivir diferente a como los pueblos paganos a su alrededor viven. Y ese era el propósito de estas leyes, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vivieran una vida distintiva, diferente a los pueblos que los rodeaban, ¿verdad? Pueblos sin conocimiento de Dios y sin temor de Dios. Mira el versículo 3, algunos de ellos. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y muchos versículos terminan diciendo, yo Jehová vuestro Dios. Yo soy el que te mando esto, yo soy el que te pido esto. Y una vez más, el Dios de Israel es el Dios del cristiano. Y Dios no cambia. Y si era importante para Dios en el Antiguo Testamento, sigue siendo importante para Él el día de hoy. Hijos, dice Efesios, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí va a un poco más, que los hijos deben temer a sus padres. Así como el cristiano debe temer a Dios. Una persona muy famosa que dice que era cristiana. Eso es, cuando alguien dice que era cristiano es porque nunca fue cristiano. Yo era cristiana.
pero me aparté del cristianismo porque la Biblia dice que hay que temer a Dios. ¿Por qué vamos a temer a un Padre amoroso? Decía. Yo no quiero nada con un Dios a quien tengo que temer. La famosa Oprah, esa fue lo que dijo. Dijo que ella era cristiana. Y yo argumento que nunca fue cristiana. Porque si eres cristiano, siempre vas a ser cristiano. No dejas de ser cristiano, ¿verdad? Pero aquí dice que los hijos deben temer a los padres. Así como la Biblia dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es algo bueno. Que riquezas y honra y vida son la remuneración de los que temen a Jehová. No es malo temer a Dios, es bueno, es sano. Dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. También, y por eso la Biblia habla de que Dios a sus hijos, porque los ama, los disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Y el cristiano teme a Dios porque como un padre ama a sus hijos, los disciplina. Entendemos que Dios disciplina a sus hijos cuando le desobedecen. Es algo bueno, y también por eso manda la Biblia a los padres a corregir y a disciplinar a sus hijos. Porque los hijos no nada más sería bueno que obedecieran a los padres, deben de obedecer a los padres. Y aquí va más allá y dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaré. Hermano, hermana, papá y mamá, corrija a sus hijos, discipline a sus hijos. Sus hijos deberían tener un buen temor de sus padres. Es decir, no quiero defraudar a mi papá, a mi mamá, no quiero faltarle al respeto, no quiero desobedecer. No quiero desilusionar a mi papá, a mi mamá. Obedece a tu padre, a tu madre. Esto es tan antiguo, ¿verdad? Desde los 10 mandamientos y desde antes de la ley, Dios espera que los hijos, que su pueblo, que los hijos de entre su pueblo obedezcan y teman a sus padres. Versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Eso no ha cambiado. A Dios abomina, aborrece la idolatría. Y por eso los cristianos no deberíamos tener ídolos. No nada más ídolos de fundición, imágenes, pero ídolos en el corazón. Un ídolo es cualquier cosa que toma primer lugar antes que Dios en nuestras vidas. Dice, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 5. Dice, versículo 9, perdón. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿cuántos aquí son campesinos? Viven pues del campo. Nadie. ¿Verdad? Pero usted cree que no hay verdades ahí que aplican a nosotros el día de hoy. ¿Cuál es el principio detrás de eso? No seas avaricioso. No acapares todo. Sé generoso con el pobre. Ayuda a otros. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí o no? Eso aplica para todos. No podemos decir, oh, no, eso nomás para el campesino. No, ahí hay un principio, una enseñanza. Dice, no seas avaricioso y no seas egoísta. Deja algo de la abundancia que tienes. Ve cómo puedes usar eso para ayudar al que necesita. ¿Quieres que Dios te dé más? Dice la Biblia que el que cierra sus oídos a la plegaria, a la necesidad del pobre, que Dios también uno le pedirá y Dios no le va a escuchar a uno. Hay un proverbio que dice eso. Es un principio. Que el cristiano, el pueblo de Dios, debe ser un pueblo que se compadece y es generoso con los menos afortunados. Que siempre está buscando cómo ayudar a alguien. De lo tanto que Dios me ha dado, quiero ser de bendición a otro que le hace falta. Vivimos en un país bien materialista, bien avaricioso. El Dios de este siglo, el Dios de este país es el dinero, el materialismo. Pero el cristiano no debería vivir así. Lo más importante para el cristiano es su Dios. Tener comunión con su Dios. Porque quiere la bendición de Dios. Y no porque quiero lo que el mundo me puede dar. Amén. Versículo
11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Usted cree que eso ha cambiado? No, Dios no quiere que robemos, ni que nos engañemos, ni andemos con mentiras unos con otros. Dios aborrece la mentira. De los pecados que Dios abomina, que menciona la Biblia en Proverbios capítulo 7, creo que es, ¿no? 6, que 6 pecados aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Una de ellas, o 2 veces se repite el labio que pronuncia mentiras o repite mentiras, la lengua mentirosa, lo dice claramente. Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Mire las cositas en que le importaban a Dios. No seas un bromista, no seas cruel. No te rías de otro porque tiene un defecto. Dios espera eso de sus hijos, de su pueblo. Amén. Tener compasión, tener consideración de otro, no ser un burlador, no ser ¿cuál es la otra palabra? Escarnecedor, gracias. Un escarnecedor. Dice, no maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no haces eso? Porque temes a Dios, porque Dios te está viendo. Amén. Versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dice Dios, yo quiero que seas parejo. Que no hagas acepción de personas, que no por quedar bien con alguien o porque te puede ayudar, tú le favorezcas a él y hagas algo en contra del otro. O si te toca ser testigo en un juicio, que no te dejes comprar por alguien que te puede ayudar. ¿Por qué? Porque Dios te está viendo. Dios no cambia. Y estas cosas en el Antiguo Testamento todavía están vigentes el día de hoy para su pueblo. Versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Fíjese nada más, Dios se fijará cuando andamos chismeando. ¿Cómo nos gusta el chisme? ¿Verdad? A veces no me acuerdo quién dijo, el pastor Salazar o el pastor Parada, dijo, no me gusta el chisme, pero me entretiene. ¿Verdad? Y así hacemos. Pero a Dios no le agrada el chisme. ¿Y cuántas veces nos ponemos a hablar de otros, a hacer comentarios? ¿A Dios no le agrada eso, hermano, hermana? Amén. No nada más las mujeres tienen problema con eso, también los hombres tenemos problema con eso, con el chisme. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, yo te estoy pidiendo esto. Yo espero esto de ti. Acuérdese este versículo la próxima vez que empiece a chismear de algo. O a escuchar el chisme, porque se toma 2 para el chisme. El que lo dice y el que lo escucha. A lo mejor usted dice, bueno, yo no dije nada, sí, pero ahí estabas escuchando. Y hay otro versículo que dice que entra con un bocado suave. Nos gusta, ¿verdad? Pero después te va a hacer daño. Te va a hacer daño. El chisme hace mucho daño. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 2 cosas ahí. Guardar rencor, enojo contra tu hermano. Dios dice, no hagas eso. No hagas eso. La Biblia advierte allá en Hebreos 12 que brota una raíz de amargura. Y vas a ser estorbado. Y vas a contaminar a otros. Amén. No puedes guardar rencor en tu corazón. No puedes, te contaminas. El daño te lo haces a ti. Necesitas perdonar, no por el bien del otro, primero por tu propio bien. El daño te lo haces tú. Alguien dijo, la amargura es el único ácido que carcome su propio envase. Y tu corazón es el envase y te va a carcomer. Entonces necesitas arreglar. Si tienes problema con eso de la amargura, resentimientos,
Déjaselo al Señor, pídele perdón a Dios. Eso no le agrada a Dios y eso te roba el gozo como no tienes idea. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, la Biblia nos manda en el Nuevo Testamento a exhortarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros. Y es correcto, que no nada más el pastor sea el que dice, o la esposa del pastor, que eso no está bien, que otros cristianos exhorten a otros y digan, eso no está bien, eso no agrada a Dios. ¿Sabe que para eso venimos a la iglesia, dice la Biblia? Para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, para exhortarnos unos a otros, no para solaparnos, no para quedarnos calladitos y no decir nada, no para hacernos de la vista gorda, sino para decir, hey, no, esa actitud no es bien, no está bien, eso que estás haciendo no le agrada a Dios. La Biblia dice que eso es bueno, eso se espera dentro de una familia espiritual. Dice, al contrario, no nada más debes razonar con tu prójimo, sino que para que no participes de su pecado. En otras palabras, cuando te quedas callado, participas de su pecado. Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, otra vez repite, ten cuidado con el rencor, con la amargura. Y con la venganza. Mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré. Alguien te hizo una injusticia, te trató mal, tú déjaselo al Señor. Perdona en tu corazón, Dios es el que se va a encargar. Versículo 26, más adelante. No comeréis cosa alguna con sangre. Los testigos de Jehová dicen que por eso no comen sangre, porque la sangre es vida y que eso es un pecado mortal y que ellos no pueden comer. Yo creo que es más simple, más sencillo que todo eso, ¿verdad? Yo creo que más que nada es que así practicaban otros pueblos paganos y practicaban el canibalismo. Y aparte de que hay muchas enfermedades en comer carne sin cocinarla. ¿Por qué siempre queremos meterle algo? A veces, así como a veces ignoramos versículos, verdades, no las queremos aplicar, a veces aplicamos versículos que no tienen ni una enseñanza espiritual. Simplemente Dios dijo, no te comas la carne con sangre, punto. Por algo lo dijo. ¿Sí me está siguiendo? Yo ya le tengo miedo al sushi, hermanos. Ya casi no he comido sushi últimamente, ¿sabe? Ya tengo tiempo que no como sushi. Porque he visto unos videos ahí de los parásitos y los gusanos que trae el sushi. Estás arriesgándote a agarrar un montón de parásitos cuando comes carne de pescado y de mariscos sin cocinarla. Trae parásitos ahí. Por eso no deberías de comerte la carne de puerco. La carne de puerco no es buena para empezar, pero menos la carne de puerca no bien cocinada. ¿Sí o no? Porque trae parásitos. También el marisco y el pescado puede traer parásitos. ¿No sabes cuánto tiempo ha estado ahí sin refrigeración? Amén. Pero bueno, quieres comer sushi allá tú, ¿verdad? No comeréis cosa alguna con sangre. Yo creo que Dios, y dije esto en un pequeño devocional que escribí hace unos días, Dios se preocupaba por la salud de su pueblo. Y por eso Él hace una gran lista de animales inmundos y animales limpios. Jesucristo dijo claramente que el alimento limpio, inmundo, no hacía más acepto al individuo por comer o abstenerse de comer. Los alimentos quedan santificados cuando uno pide la bendición de Dios sobre ellos. Y puede comer de todo. Pero pudiéramos argumentar que muchos de esos animales inmundos que están aquí en el libro de Levítico, que obviamente no es sano, no es saludable comerlos. Pueden hacerte mucho daño. Porque algunos de ellos eran animales que comían animales muertos. ¿Sí o no? Entonces Dios se preocupaba por la salud de su pueblo. Dice también, no seréis agoreros ni adivinos. Dios no le agrada eso. Dios no quiere que el cristiano tenga nada que ver con adivinos, con magia, con hechizos. No quiere que tengamos nada que ver con eso. Esas son las obras de las tinieblas, de lo oculto. Y el cristiano no debe practicar eso.
Por todas partes estamos viendo aquí los letreros que ponen que yo leo las cartas, garantizado, ¿verdad? Y tanto, llama tal número y te leemos la palma de la mano y tenemos la carta y te leemos que el iris del ojo y todo eso. Tenga mucho cuidado, el cristiano no debería tener nada que ver con eso. Que adivinos. Ahí está saliendo un comercial en la radio, ¿verdad? Mentadas adivinas de California. Y el 1-800 y $20 por 20 minutos. Y dice, dice, puedes vivir en certidumbre porque llamas a la divina y te va a decir exactamente lo que... El cristiano no debería tener nada que ver con eso. No le agrada a Dios. Amén. Dios no cambia, recuerde. Versículo 27, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Me puse a fijar qué es eso de tonsura. Es cuando se rasuran el cráneo los hombres que traen nomás pelo aquí alrededor. Esa es una tonsura. No, ser calvo no es pecado. Ser calvo simplemente es porque se le cae el pelo a uno. Pero hay hombres que se rasuran la cabeza y se dejan aquí ¿cómo se dice aquí esto? Arriba, el scalp, el cráneo, se lo dejan pelón. ¿Quiénes hacen eso? Los monjes católicos. De veras, como un símbolo de consagración. Cuando Dios prohibió que su pueblo se hiciera tonsura en la cabeza. Dice, versículo 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Ahí están los tatuajes. Ahí están los tatús. Ok, pastor, ¿y qué hago? Ya traía un tatú, ya un tatuaje. Ya cuando Cristo me salvó ya traía tatuajes. Pues está bien, no te preocupes, Dios te perdona, todos tus pecados son perdonados, ya está lavado bajo la sangre de Cristo. Pero como cristiano ahora debes obedecer lo que Dios dice. Lo que Dios no le agradaba en el Antiguo Testamento no le agrada el día de hoy. Amén. Y esos tatuajes no le agradan a Dios. Cuando un cristiano con una cristiana va y se tatúa, está en desobediencia, en rebeldía a Dios. Es un espíritu de rebeldía. Porque ya no puedes decir que no sabías. No era por ignorancia, es porque, es que todos lo están haciendo. ¿Qué tiene de malo? Dios dice que no lo hagas. No te imprimas señal alguna en tu cuerpo. ¿Cuántos aquí traerán un tatú por ahí? ¿Verdad? En la nalga o en otras partes ahí. Pues ok, nadie lo puede ver, pero Dios lo ve. Ahora, como digo, si lo hiciste antes de conocer al Señor porque no sabías, no te preocupes. ¿Cuántas cosas hicimos por ignorancia? Y Dios te perdona y te limpia y te acepta. No eres más acepto ni menos acepto porque tienes un tatuaje o no tienes un tatuaje. Eso no es lo que te hace más acepto delante de Dios. Pero ten cuidado con esa actitud de que, ¿qué tiene de malo? Otros cristianos lo hacen, sí, otros cristianos rebeldes. Tú no lo hagas. 29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Puros versículos, ¿no? Que nos hablan del carácter de Dios, de las expectativas de Dios. Lo que era malo en aquel entonces sigue siendo malo el día de hoy. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Esa es otra cosa, ¿no? El lugar donde se reúne la congregación a escuchar palabra de Dios es conocido como el santuario. Amén. No que sea un lugar santo, pero aquí se reúnen los santos. Y con el propósito que se reúnen es un propósito santo. Y dice, y por eso debes tener reverencia. Yo creo que cuando están aquí algunos de ustedes viendo el teléfono, estás distraído y distrayendo a otros, entrando y saliendo, eso es no tener reverencia en el santuario. Dios no cambia, Dios esperaba que en su santuario se tuviera reverencia. Y sigue esperando lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Por qué Dios va a cambiar? ¿Por qué ahora se nos hace fácil?
Yo creo que reverencia implica también cómo uno viene vestido a la iglesia. ¿Sí o no? Algunos no irían a sus trabajos vestidos como vienen a la iglesia. Porque no te dejan, porque hay un código, hay una expectativa de cómo ir vestido si trabajas en una oficina o en una clínica o en una escuela o hasta en un restaurante. Muchas veces tienes que usar cierto uniforme, no vas como tú quieres. Pero a la iglesia hay esta actitud de que, como sea, como vayas, en chanclas, en shorts, en camiseta, que a Dios no le importa. Aquí dice, tendré reverencia de mi santuario. Amén. Dios no cambia. No es que queramos ser legalistas ni que seamos extremistas, es que la verdad que nadie debería de querer agradar a Dios más que el cristiano. Y al cristiano debería de preocuparle lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y a Dios no le agrada que no se tenga reverencia a su santuario. Entonces por eso yo voy a tener reverencia. Porque temo a Dios, porque ahí dice, yo Jehová, yo soy el que te estoy mandando esto. Como que Dios quería que el pueblo supiera que no era ideas de Moisés. Y él dice, no, pon ahí Moisés, yo Jehová. No es el pastor Gómez, el idiático, no es el pastor Gómez, es la palabra de Dios. Versículo 31, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Dice, hasta cómo tratas, cómo respetas al anciano. Mi pueblo debe ser un pueblo respetuoso, un pueblo con modales, con orden. Amén. Versículo 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hay algunos que se llaman cristianos tontos que están usando este versículo ahora para querer aplicarlo al gobierno americano, a la administración de Trump y al ICE. Y diciendo, ahí dice la Biblia que tendréis al extranjero que mora entre vosotros como un natural y lo amaréis como a ti mismo, que no debes de oprimir al extranjero. Yo nunca me he sentido oprimido, yo soy extranjero. No soy nacido aquí. ¿Sí me está haciendo? Nunca me he sentido oprimido. Al contrario, he sido muy bendecido por vivir aquí. Un policía te para darte un ticket y aquí te dice, sir, can I have your license, please? Que te pare un policía, un chota allá en México, a ver cómo te trata. ¿Sí o no? Aquí las autoridades, el gobierno son bien considerados. Aquí tienen la filosofía, la ley de que nadie es culpable hasta que no se prueba, que todos es inocentes hasta que son probados culpables. Perdóname, pero allá en México allá tienes un accidente y te meten al bote. ¿Sí o no? Y te cobran una gran multa. Seas culpable o no seas culpable. Allá tienes un accidente automovilístico, te quitan el carro y te meten al bote. Y después se averiguan quién tuvo la culpa. ¿Sí o no, hermano? Así es allá. Aquí no. Acaban de matar a un sheriff. Un semai aquí lo atropelló. Aquí antes de entrar al Albuquerque. Y en la noticia estaban diciendo, no se han puesto cargos en contra del que lo arrolló con su semai. No lo metieron a la cárcel, no están poniendo cargos contra él y mató a un policía. Hombre, allá ya lo hubieran matado, ya se lo hubieran tronado allá. Nunca nos hemos sentido oprimidos aquí. Ahora, la gente que anda agarrando la migra, el ICE, ¿verdad? Seamos sinceros, todos los que están aquí sin papeles están violando la ley. ¿Sí o no?
Y lo único que están haciendo, están deteniendo a gente por haber violado la ley. Ahora, ellos dijeron, vamos a arrestar primeramente a los que están delincuentes, los que andan cometiendo delitos, a los que están haciendo eso. Y curiosamente, en los estados y en las ciudades donde dejan que el ICE vaya a las cárceles y se lleven a gente que cometieron crímenes, tienen cargos pendientes, a delitos, que se los lleven a ellos y los deporten. No ha habido que, ¿cómo le llaman? Redadas, ni gente arrestada en las calles, ni que se metieron a un negocio, a una iglesia, dicen, ¿verdad? No ha habido nada de eso, porque el gobierno, las autoridades locales cooperan con el gobierno para que vayan a arrestar a los que están quebrantando la ley. Yo soy de los que piensan que si viene aquí alguien sin papeles y anda manejando borracho, o anda robando, o anda cometiendo delitos, deberían de arrestarlo y deberían de deportarlo. ¿Cómo te atreves a venir a un país y luego andar violando leyes y quieres que te traten muy bien y que te digan que sigas siendo bienvenido? ¿Sí o no? Es la verdad. Era la gobernadora aquí, el alcalde de Albuquerque, los diputados aquí del municipio de Albuquerque ya declararon, pusieron una ley, acaban de firmarla el Senado de Santa Fe, de que el Nuevo México va a ser y Albuquerque, Nuevo México va a ser un estado, una ciudad que va a proteger a los inmigrantes y no van a dejar que ICE venga, no van a cooperar con ICE, no le van a dar nombres de nadie, no los van a dejar entrar a las cortes, a las cárceles, no van a cooperar, punto. Y yo digo, son mensos. En vez de ayudar a la gente, al pueblo, están perjudicando, porque eso le da le dan razón a esos a que vengan a andar buscando gente en direcciones, en domicilios, en trabajos. No saben lo que acaban de hacer. Acaban de hacer la cosa más complicada y más difícil. Ahora va a andar ICE más activo aquí en la ciudad, porque estos mensos aquí se declararon de que no van a cooperar con ICE. Los estados donde no hay resistencia, están cooperando con ellos, dándole los nombres de los que están detenidos, los que han violado leyes, no están yendo a buscar a nadie. Digo, no tienes que ser muy inteligente para entender, ¿no? Mejor es cooperar. ¿Y quién está en contra de que arresten a los delincuentes? Yo no. Dice un dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces, el que anda obedeciendo las leyes y viviendo bien, es honesto, honrado, trabaja, no está haciendo cosas incorrectas, no debería andar temiendo nada. Ellos han dicho, no andamos buscando a gente así, andamos buscando a gente criminal. Pues se pone ahí un video en Facebook, una supuesta cristiana que no es cristiana, diciendo, porque arrestaron a su esposo por algo que tenía en su antecedente, lo arrestaron. Estaba citando este versículo. La Biblia dice, no oprimirás al extranjero, sino que lo vas a amar como a ti mismo. Pues sí, pues no quiebres la ley, no te van a arrestar. Amén. Bien sencillo. Pero si quiebras la ley, entonces no tienes ningún derecho. Amén. En fin, no voy a alcanzar a terminar, ya se me fue el tiempo, hermanos. Hay versículos y ordenanzas y leyes que fueron dadas al pueblo de Israel porque Dios quería que ellos vivieran diferente. Y dice la Biblia allá en Tito, y termino con esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. Dios nos redimió para que fuéramos un pueblo para Él, propio. Pero esa palabra propio implica varias cosas, o significa varias cosas. Una de ellas es diferente. La palabra que se usa en inglés es peculiar. Peculiar es que diferente a los demás. El pueblo de Dios debería vivir diferente a los demás. Amén. Y Dios no cambia. En fin, hay otras cosas que quiero mencionar, para otro tiempo lo dejo. Gracias por su atención. Vamos a ponernos de